Wally Tonali, pues seguimos la primera clase viendo estado basal, maniobra y desenlace, que es el fundamento de la investigación clínica, es saber qué es lo que causa al efecto, ¿no? Entonces, esto se vuelve muy difícil porque pareciera que es muy sencillo, pero aquí está la idea general, ¿no? Después de aquí, después de una vez que podemos nosotros generar esta causa-efecto, lo que sigue es la generación de una búsqueda sistemática de la literatura con con estos tres apartados que nos permitan guiarnos. Entonces, Aurea, somos todos oídos. ¿Puedes poner grande como si fuera una presentación tu pantalla? Listo. Bien, entonces Aurea ya la tenemos. Entonces, ¿cuál sería tu estado basal? Mi estado basal son aeromonas multidrogorresistentes de aguas residuales hospitalarias. ¿Ok? Ajá. Entonces, qué interesante está. Entonces, tú vas a medir bacterias, ¿no? Ajá. Aeromonas. Sí, Ok, tienes unas aeromonas sin especie, ahí, ¿no? De sí, multidrogoresistentes. Perfecto. Y resulta que aquí la causa no antecede el efecto, sino simplemente tú vas a buscar unos genes de resistencia, ¿no? Que de forma transversal estas aeromonas tengan o no tengan el gen, ¿cierto? sí. ¿Qué genes estás buscando? Específicamente carbapenemasa, genes de resistencia a carbapenemasa, que es el Ok, KPC, y a cefalosporinas. Tengo los. ok, muy bien. Y estos los vas a comparar contra. Mira, fíjate aquí, Aurea, cómo Sí, podría ser tener o no tener el gen, ¿eh? O ok, sea, el gen presente ausente, entonces aquí tú tendrías, por así decirlo, un grupo de estas bacterias que van a tener el gen presente y las vas a comparar con las que tienen el gen ausente, ok. ¿sí? Y después, tienes que evaluar otra cosa. ¿Qué evaluarías al final? ¿Cuál es tu desenlace? ¿Cuál es el desenlace? Establecer, es decir, comentaba yo, estoy suponiendo que estas aeromonas están obteniendo multidrogoresistencia debido a la presión de selección por la presencia de antibióticos en estas aguas residuales hospitalarias. Entonces, a través de mi desenlace es establecer relación entre la liberación de estos antibióticos y el hecho de que estas aeromonas presenten multidrogoresistencia. Ajá. Ok. Fíjate cómo tu desenlace no es un desenlace, sino Ok, prácticamente es como el objetivo. Ahí pusiste que el ok, objetivo de tu estudio es buscar la relación de la liberación de antibióticos con esa cuestión. Mira, yo te lo cambio un poquito. Lo que yo te podría poner es aquí, es en escoger a todas las aeromonas del mundo, ok, ¿no? Ya sean resistentes o no resistentes, sí, en general, ¿sí? Buscamos si tienen o no tienen el gen. ¿No? Haces una identificación de si tienen o no tienen un gen. Y el desenlace es si son multidrogo resistentes, presente o ausente. Entonces, ok. mira el desenlace, ¿no? El desenlace es que tienes en el eje de las Y's el porcentaje. Ay, Ay, Dios, perdón, 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 disculpe, no te preocupes, me moví sin querer. Listo. no te preocupes. Entonces, aquí dices el porcentaje de multidrogo resistencia. ¿Quién era? Ah, ah, sí. Sí, denme un segundo. Perdón, entonces no lo grabé. Entonces pon Aurea la tarea para que sepamos perfectamente bien lo que queremos, para que todos los que no entraron a clase sepan, ¿no? ¿Me pones la diapositiva? Claro que sí. 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 Y entonces, una vez que ya tenga yo el diseño arquitectónico, en donde tengo el estado basal, maniobra y desenlace, que en este caso el estado basal sería solamente auromonas, voy a hacer mi búsqueda en PubMed. La búsqueda en PubMed tiene que responder a esta pregunta pico. Todavía no voy a hacer todo lo demás, ¿no? Todo el diseño arquitectónico, todo lo demás todavía no, porque primero me tengo que poner a leer qué es lo que está en la literatura. Y lo que voy a leer es este término que es aeromonas, ¿no?
y lo voy a conjuntar con el término booleano and, el gen que estás diciendo, ¿no? El gen le voy a poner 3.1416, ¿no? Y el término booleano de tu desenlace. Otra vez, una segunda oportunidad, Miguelito, para brillar. ¿Cuál sería el desenlace en este caso? La resistencia, la susceptibilidad o Multidrogo. no, anti multiresistencia. Perfecto. ¿Sí? ¿Sí te quedó? Mm, sí. Y otra cosa que me gustaría que compusieras, Aurea, es que dejes esta diapositiva, hagas una nueva diapositiva para que sea tu idea número 2, pero que se conserve la número uno. Y entonces en esta idea número 2 digas, bueno, ahora lo que yo quiero es, en lugar de tener esta bola, vamos a poner aquí un gráfico. El gráfico que pudiera ser este histograma de frecuencias con el porcentaje de este lado, donde digas, yo lo que quiero ver en mi variable dependiente es multidrogo resistencia y aquí voy a poner dos cuadritos en donde pongo que las bacterias que tienen el gen van a tener mayor resistencia que aquellas bacterias que no tienen el gen. Entonces, tú dibujas en tu mente cómo quieres ese resultado, ¿no? Si la variable es cuantitativa, si es cualitativa, ¿cómo va a ser el resultado? ¿Cómo visualizas el resultado? ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí Ok, habría? sí, Y doctor. entonces, la diapositiva tendrá esta captura de pantalla en PubMed, ¿no? La captura de pantalla de cuántos artículos encontraste. Y yo creo que unos 2 o 3 artículos que nos digas de qué fue lo que salió. ¿Te parece bien? Correcto. Ahora sí lo grabé, vale. Bien. Ok. Una vez pasado este momento, ¿quién sigue? Otro más. Leoncito, ¿quieres tú jugar? Sí, doctor. Venga. Perfectamente bien. Ponlo en grandote para que nos deleitemos con esto. Y Voy. cuéntanos, estimado León. Sí, doctor. Voy. León Bueno, Pérez, entonces oftalmólogo, échale un ojito a esto. Ja, 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 no le entendiste el chiste, León. sí Eh, hay muchos de esos. sí, o sea, sí, te lo dice a cada rato. O sea, Sí, ya me salió una perrilla, ya sabes, no. un taco ¿Cuál de es el ojo. colmo de un oftalmólogo? ¿Cuál? Casarse con una perrilla. Sí. Ese no lo había escuchado. Está bueno. Es un gran chiste, es un gran chiste, ¿no? Vale, ¿a poco todos esos chistes que hay ¿no? ¿Puedes contestar? ¿Sí? Listo. Venga, León. Bueno, el mío es un estudio de proceso, o sea, es transversal, observacional, es analítico y pues hasta cierto punto está intentándose desarrollar para que sea introspectivo. Ahorita digo por qué. Entonces, pues son pacientes que ya tienen edema macular diabético. Llegan aquí mucha población de esos pacientes. Entonces, el estándar de oro usualmente para realizar el diagnóstico de estos pacientes es que Claro. un retinólogo interprete una tomografía de coherencia óptica. Entonces, comparar el estándar de oro con programar una inteligencia artificial que le interprete y te diga si sí tiene edema macular diabético o no tiene edema macular diabético. Entonces, pues el resultado se dividiría en esta tabla pues de 2 por 2, en la cual se analizaría la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo, el valor predictivo negativo, razones de verosimilitud, entre otras cosas. Qué padre, León. Muy bien. Y entonces tú lo que buscas es, ya estás harto de los oftalmólogos, dices, ya, la verdad es que no, ya no debemos de tener más retinólogos, lo que vamos a tener que hacer es traer una computadora y que ya no haya más retinólogos y que tú lo puedas hacer en tu casa tranquilamente, ¿no? Y ver si tienes. ¿Sí? No, no es cierto, es Sí, un chiste, León. sí, doc. O sea, ¿Sí? parte de la justificación es eso de que pues tenemos una población diabética increíblemente inmensa que no alcanzan los oftalmólogos o los retinólogos para diagnosticar temprano a estos pacientes. Y no hay este estudio se ha hecho en otro tipo de población, pero no he encontrado uno que se haya hecho en población latinoamericana y pues varía mucho dependiendo del programa de inteligencia artificial. Entonces, así más o menos la justificación es esa, doc. Ok, perfecto. Entonces, muy bien. Ya lo tenemos. Entonces, ahora le vamos a preguntar a quién nos quedamos hace ratito. Preguntándole, ¿se acuerdan? Sí, la última le preguntamos a Vale y sigue Miguel Ángel García, urgenciólogo. Miguel Ángel García, ya te preguntamos a ti.
Aurea del Carmen, te toca a ti ahora. Estado basal, ¿te queda clarísimo el estado basal? Sí, ¿Sí? ¿Por qué es un triángulo, Aurea? porque es un triángulo. Ay, Lina Villar. Lina, ¿por qué es un triángulo? Lina Villar, ¿tú qué eres? ¿Tú qué especialidad tienes? Ah, Lina ya no viene a clase. Sí, Ana Cano. Porque debe abarcar todos los espectros de la enfermedad, ¿no? Claro, desde el paciente, y eso vas a agarrar, ¿no, León? Desde el paciente que no tiene edema vacular, tiene diabetes, pero no tiene edema macular, hasta aquel que tiene un edema macular, que hasta el R1 lo puede diagnosticar, ¿cierto? Sí, doc. Se tiene que Genial, programar, tenemos que buscar esos pacientes exactamente como dice, para que sepa interpretar una normal de una normal. genial, perfecto, esa es la razón, perfecto. Ahora, Josué Sánchez. Josué Sánchez, ¿tú qué especialidad tienes, Josué? Oftalmodoc, También. justo, oiga, pero sí se puede utilizar, o sea, porque bajo el entendido que a veces hay estudios, por ejemplo, en oftalmología sí pasa de que no tienen un control, o sea, inclusive metaanálisis chochos, por ejemplo, el de semaglutida, que predispone, encontraron que predispone a tener aumento de la retinopatía diabética, no ocuparon un control en ese aspecto, o sea, porque al final, pues ya los pacientes ya tenían diabetes. Y por ejemplo, en nuestro caso de oftalmólogos, pues es complejo porque no cualquiera, o sea, sí, incluso en oftalmólogos, no cualquiera diagnostica edema macular. O Pero sea, aquí vas a tener un retinólogo experto, super duper, ¿no, no, León? O sea, tu estándar de oro es alguien que no se le va ni una, que es una bala. Bueno, si se le va alguna, pero que es una bala, ¿no? Que he visto Sí, muchos. ese sería el comparativo, ponerlo aquí con varios retinólogos que lo interpreten y digan si tiene o no tiene. O sea, que llegaron a un consenso para decir si tiene o no tiene, ¿no? Esa es la parte en la que entra como bispectivo. La primera parte es que la IA se programe con miles de estudios, miles, y luego que lo compare y ya le metas unos estudios. Esa es la parte retrospectiva de todos los que ya existen y luego los que vengan de nuevo, o sea, son pacientes nuevos y los interpreta para ver si sí funciona o no. Sí, eso está perfecto porque este estudio va a tener que tener fases. La Sí. fase donde le enseñas a la IA las capas y poder hacer el Ujú. diagnóstico, ver en qué momento ya lo vas calibrando y la IA ya lo logra. Y después, ya que hayas tenido el modelo y que digas, very good, ya funcionó, ahora en otros pacientes, en una fase 2 del estudio, en otros pacientes al azar, vas a agarrar pacientes que tengan edema macular diabético, que incluso pudieran ser los que vayan llegando a la consulta, Sí, ¿no? Azarosamente los que llegan a la consulta, que pueden o no tener eso, en donde lo va a ver el retinólogo famoso y va a ver y lo va a ver la IA. Y ahí haces la sensibilidad especial. Es decir, son como dos etapas distintas. sí, Lo que no se puede hacer, León, lo que no puedes hacer es que a los mismos pacientes con los que calibraste la IA, en Ujú. esos mismos pacientes se vuelva a medir la ondita esta. Sí, ¿Me explico? ujú. Sí, O sea, claro. fuerza tienen que ser otros pacientes. No pueden Sí, ser los mismos. sí, doc. ¿Sí? Buenazo. Ujú. Ahora, ¿cómo vamos a hacer cuál sería la siguiente parte de la tarea? ¿Cuál sería la siguiente parte de la tarea? ¿Y a quién le preguntamos? Vamos a ver a quién le preguntamos. ¿Qué les parece si le preguntamos a otro oftalmólogo? Hoy sí vamos a ver, ¿no? A ver, otro va. oftalmólogo, ¿qué les parece si le preguntamos? Ah, pues no, pues solo son dos oftalmólogos, Sí, pero a si una quieren, yo geriatra, no tengo. ¿Eh? a una geriatra. Ah, Josué, Ok. ¿tú quieres? Si quieren, no tengo tema. Sí. ¿Cómo harías la búsqueda de este proyecto? Pues es que búsqueda, pues solo sería eh, utilizando las compuertas lógicas de AND-OR para que Pero ¿cuál salga sería la primera palabra que le meterías? edema macular diabético, Ok, entonces, porque hay claro que en muchos inglés tipos de debe de edema. tener un edema macular, diabético, ¿sí? Ese es un término, ¿verdad? Sí. Bien. Y luego el término booleano and. ¿Qué le meterías, Josué? Puede ser
pacientes sanos, ¿no? O sea, de OCT. Porque sí hay No, estudios de eso, ¿no? no. Ilse, ¿qué le meterías? O sea, ya tenemos la primera parte. Yo ahí le Ah, pondría bueno, tomografía. la IA. Sí, es cierto. Chin, lo siento, Josué, chin. Ahora sí ya no pudiste ver, ¿no? Y Yo le Ilse sí supo y tú no supiste. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente, Josué? No, pues está bien, todos aprendemos. Ah, muy bien. Ilsita, entonces, ¿cuál sería la siguiente palabra para combinar? yo le pondría una tomografía de coherencia óptica. Ajá, yo creo que no, porque lo que él quiere ver, lo que León quiere ver es la inteligencia artificial. Entonces, yo le pondría inteligencia artificial como and, ¿sí? Sí, sí. Y ya regresamos a la primera. La primera es Ana Cano. Ana Cano ya participó, entonces vamos a darle la palabra a Vale. Valeria, Sí, ¿cuál sería la siguiente palabra, el término booleano que le pondrías? eh, sensibilidad. Claro, puede ser que ya, o sea, la forma correcta sería aquí agregarle el término mesh, ¿sí? El término mesh que se llama sensitivity and specificity. Ah, ¿vieron mi inglés? ¿Sí? O puede ser que haya tan poca información, puede ser que haya tan pocos estudios relacionados, porque la inteligencia artificial es muy nueva, que lo más probable es que podríamos quedarnos solamente, Leoncito, con edema macular diabético and inteligencia artificial, para ver qué es lo que sale, para ver si nos ayuda a buscar. ¿Sí, vale? Sí, doctor. Sí, Lo que tú dijiste es correcto. O sea, la mejor manera de buscar artículos de prueba diagnóstica es buscarlos con el término sensibilidad y especificidad. Esa sería la mejor forma. Pero lo que yo les quiero decir es que tan solo de inteligencia artificial hay muy poco, ¿no? Entonces, quizás tengas que hacer una búsqueda de inteligencia artificial y edema macular diabético. ¿Sale? Sí, doctor. Entonces, ¿cuál sería la siguiente diapositiva, Vale? ¿Qué diapositiva le pediríamos? los resultados que se encuentran, que salen en esa búsqueda, una Claro. captura de Entonces, la pantalla. siguiente diapositiva sería esta pantalla de PubMed, donde nos pone cuál fue su mecanismo de búsqueda, su mejor mecanismo de búsqueda, donde aparezcan unos 3 o 4 artículos y después en las siguientes diapositivas unos 2 artículos en donde él desglosa qué fue lo que encontró. Así estamos haciendo la justificación del artículo. ¿Sí? Mm. Estamos justificando nuestro proyecto. ¿Sí? ¿Sí, sí, León? Sí, perfecto. Good, perfecto, gracias, León. Y entonces, ¿qué les parece si nos vamos con una médico interno que sea Cintia García Jacinto? Cintia, deja de compartir, estimado Leoncito, y le pedimos a alguien de medicina interna que se llame Cintia García que se nos presenta su tarea. Cintia Guadalupe García Jacinto. Perfecto. Ay, esto está muy rudo, pero hazlo grandote por 2 pesos. Ay, ¿saben qué no presentamos? Las frases célebres. Espérame tantito. Primero la frase célebre. ¿Cuál fue la frase célebre de la primera que vimos de Aurea? ¿Cuál fue tu frase célebre, Aurea? Mi frase célebre, ¿Sí? se las voy a leer. Y dice, lo que pasa en los hospitales no se queda en los hospitales. La extraje de un artículo y publicado en 2016 y su autor es Hockett. Y Qué precisamente, bonita palabra. O sea, todo lo que hacemos en el hospital va a impactar en las familias. Bien. Y después vimos el proyecto de Leoncito. León, oftalmólogo, ¿cuál fue tu palabra célebre? ¿Tu frase célebre cuál fue? Retinólogo. Ajá, sí. ¿La que sigue? Voy. La que sigue. Ahí se ve. ¿Sí? Es de Niels Bohr. Es todo lo que llamamos real está hecho de cosas que no pueden ser consideradas reales. Es si hay pues, alguien que le gusten los videojuegos. Todo esto me surgió por este juego que todos dicen que no te deben de explicar, pero habla mucho de física cuántica. Entonces Niels Bohr también decía que el que piensa que sabe de física cuántica es que no le ha entendido a la física cuántica. Entonces, pues es un científico muy famoso. Entonces,
Qué por su bonito, qué resumen. bonito. Sí, sí, sí. Está padrísima tu frase y es yo creo que mucho de lo que pasa en la medicina, ¿no? Lo que estamos haciendo aquí es que estamos aprendiendo ciencia para ser mejores médicos. Porque si bien es cierto que cuando yo estoy frente a un paciente puedo hacer diagnóstico y puedo dar tratamiento, la razón por la cual yo doy el mejor tratamiento, el mejor diagnóstico, no se sabe hasta muchos años después, que es por la experiencia que ya le va escalando. Pero con la ciencia puede ayudarnos a tomar mejor estas elecciones y ayudarnos a tomar estas medidas. Pero habíamos quedado que estábamos con Cintia García Jacinto, ¿no? Gracias por la frase. Cintia García Jacinto. Ay, qué complicado. Ella decidió hacer mucho más que el estado basal, maniobra y desenlace. Pero vamos a ver, hazlo grandote por 2 pesos, si fueras tan amable, Cintia. Y cuéntanos. Es que ya le puse que se haga grande, pero no me deja. Me Ujú. pasa lo mismo. Pues le Perfecto, hacemos así porque no se puede proyectar. perfecto. Venga. Pues bueno, el mío es sobre realizar un modelo de predicción de mortalidad secundaria a eventos cardiovasculares mayores en pacientes con enfermedad renal crónica que sean diabéticos. Entonces, básicamente aquí, pues es un estudio de causa-efecto, un estudio descriptivo. En este caso va a ser retrospectivo, pues es una corte y para que sea corta necesita ser longitudinal, entonces pues es longitudinal. Y el estado basal, pues básicamente son pacientes con enfermedad renal crónica en etapa 5 que estén en terapia de reemplazo renal y que tengan pues el antecedente de diabetes tipo 2. O sea, básicamente que la enfermedad renal crónica sea secundaria a diabetes, ¿no? Entonces, la maniobra, pues básicamente es pues hacer un modelo, entonces tenemos que tomar en cuenta diversas variables, que en este caso va a ser una parte clínica que es el SCORE 2, el Globo Risk, los niveles de albúmina, el ácido úrico, hemoglobina, los niveles de creatinina, algo pues ahí chistoso, el índice neutrófilo linfocito, hemoglobina glucosilada, el tipo de terapia de reemplazo, el tiempo de evolución de la diabetes y pues la edad, ¿no? Entonces, al final de cuentas, lo que se va a hacer es cuál básicamente de estas variables pues se relaciona con la incidencia y mortalidad secundaria de eventos cardiovasculares mayores. Y pues el Ok, desenlace primario entonces, es la ¿qué? mortalidad, si no, secundaria a eventos cardiovasculares mayores. Y el secundario pues es evaluar en esta población cuál es el evento cardiovascular pues más frecuente, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Perfecto. Entonces vamos a pedirle a Miguel que nos haga un resumen de cuál cree que es el estado basal. Miguel Ángel García. Pues el Puro estado tuyo. basal son pacientes diabéticos con enfermedad renal crónica etapa 5 en diálisis peritoneal. Bueno, en tratamiento sustitutivo, ¿no? ¿Tú le sabes Aquí. algo a esto, a la enfermedad renal crónica? ¿Cómo harías el diagnóstico? Pues mido la tasa de filtrado glomerular, que haya, pues sí, básicamente. Ok, que sería la toma de sangre, ¿no? La toma de creatinina o la toma de sangre para poder sacar la tasa de filtrado glomerular y alguna cosa así, ¿cierto? Ujú. Perfecto, excelente. Y después de Miguel, sigue Aurea otra vez. Y Aurea, dinos cuál sería la maniobra. La maniobra, eh, eh, los factores de riesgo que va a presentar cada paciente. Bravo. Los factores de riesgo, hay muchos factores de riesgo en donde ella va a poner presente ausente. Por ejemplo, puede tener tiempo de evolución de la diabetes más de 10 años, menos de 10 años. Ella puso más o menos de 5 años. Yo creo que es más tiempo. El porcentaje de hemoglobina glucosilada más de 7, menos de 7, ¿no? Puede haber ahí algunas variables. Muy bien. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, estimada Aurea. Y Lina Villar, no, Lina no vino hoy, ¿verdad? Y yo preguntándole a Lina, y Lina. Pero sí vino Aura Álvarez, que nos puede decir cuál sería el desenlace. El desenlace es la mortalidad secundaria a eventos cardiovasculares mayores. Está clarísimo, ¿no? Está muy claro, ¿no, Aura? Sí,
Ok, ahora, para la tarea ahora, ¿qué es lo que va a tener que hacer para las siguientes diapositivas? Va a tener que hacer la búsqueda Ok. en Y entonces, PubMed. ¿cuál sería? Si quieres, estimadísima, Cintia, pon una diapositiva extra y vamos a hacer la búsqueda, ¿no? Entonces, métete a PubMed, vete a tu buscador y métete a PubMed. ¿Y cuál sería la primera palabra ahora? Sería, Métete, ya estimada. no veo la diapositiva, pero la enfermedad renal crónica, estadio 5. Claro, claro. O quizás enfermedad renal crónica, yo podría dejar ahí enfermedad renal crónica. Y después de esa, estimado Josué, ¿cuál sería tu intervención? ¿Qué le pondrías? De medición, el estado de enfermedad renal crónica, ¿no? O sea, los laboratorios, la tasa de filtración. Sí, entonces, a ver, sería algo así como esto. Entonces, primero tendrían que entrar a PubMed. La primera palabra vamos a ponerle que se llama Chronic Kidney Disease, ¿sí? Enfermedad renal crónica o Chronic Kidney. Aquí viene, Chronic Kidney Disease. And, ¿qué fue lo que dijiste? Perdóname. La tasa de filtración glomerular, ¿no? Sí, ¿qué opinas? ¿Qué opinas, estimado León? Si yo le pongo aquí tasa de filtrado glomerular, ¿qué puede pasar? Pues va a presentar comparaciones de los diversos tipos, ¿no? Sí, me parece Pues, que no es lo que ella quiere, ¿no, Anaka, no? No, porque por definición ya debe estar alterada esa. Para Es, yo tener enfermedad renal crónica, por definición, tiene que tener eso. Sí, de pero acuerdísimo. pues, más bien serían el MACE, ¿no? Los eventos cardiovasculares mayores. Ese es el desenlace. La pues, maniobra sería risk factors, ¿sí? Y va a pero no buscar sería todos los también factores de riesgo que se hayan relacionado, ¿sí? diabetes, porque, o Ahora sea, sí. son diabéticos y son o sea, ahí a fuerzas tiene que ir diabetes, ¿no? Porque se supone que la enfermedad renal crónica está asociada a diabetes. Sí, o sea, es la Ajá. principal causa de enfermedad renal crónica. Ella tendría que excluir sus pacientes y que solo tengan enfermedad renal crónica por diabetes. Sí, o sea, la primera causa de enfermedad renal crónica es la diabetes. Entonces es más fácil que te salga un mecanismo de búsqueda que y después irla depurando a mano, ¿sí? Porque mira, León, a la hora que yo le pongo Major, ¿qué es el MACE? Es Major Cardiac. ¿Qué es el MACE? Cardiovascular event, major Cardiac Event. cardiovascular event, algo así. Ajá. A la hora que le meta eso, entonces, Cardiovascular Disease, Major Cardiovascular Disease. A la hora que yo le pongo eso, ya se va restringiendo muchísimo. Hijo, León, creo que tú tenías mucha razón. Porque mira cuántos salieron. Salieron 1385 artículos. Entonces, 1385 artículos no nos van a ayudar mucho, ¿no? Le voy a poner así, te voy a hacer caso y voy a poner diabetes aquí al principio and chronic kidney disease y voy a cerrar aquí con un paréntesis para poder mejorar la búsqueda. A ver qué pasa. 603. Ok. ¿Qué No se ve factor de nada. riesgo? ¿Mande? Es que no se ve. Bueno, yo veo una línea blanca. ¿No se ve nada? No se ve. Yo estoy aquí escribiendo y no se ve nada. A ver, dígame si lo ven, ¿eh? ¿Ahí lo ven? Sí. Sí, sí, sí. Entonces, miren, hice la restricción de diabetes y enfermedad renal crónica. Y después le puse and risk factors and major cardiovascular event. ¿Sí? Y miren lo que salió. Vamos a ver los primeros artículos.
salen ensayos clínicos, y entonces podríamos empezar a decirle algún otro factor de riesgo. ¿Qué otro factor de riesgo crees tú que pudiera ayudar, estimada Ilse? Doctor, yo tengo una duda, perdón que me regrese un poquito al estado basal, pero es que comentan que los pacientes están hospitalizados, pero no especifica, o sea, de por qué, porque los pacientes están en un estado agudo. Entonces, por los factores que se van a medir, o sea, que van a hacer los pronósticos, ahí no sé si tendría que haber también alguna situación de especificar por qué están hospitalizados, si es por EPOC, si es, o sea, porque nada más esa es la especificación de que no hayan sufrido algún evento cardiovascular mayor, pero no se especifica sepsis, o sea, por qué están hospitalizados, a lo mejor y eso podría ser importante, ¿no? Que Ujú. son los más por lo que están hospitalizados, pero no. Sí, fíjate que yo, entonces ya no me quedó claro. A ver, ¿puedes volver a poner tu estado basal maniobra de desenlace? Porque yo creería que tú tienes estos pacientes que tienen enfermedad renal crónica, buscas cuáles son los factores de riesgo y los vuelves a medir después de algún tiempo y ves si les pasa algo. Pacientes con enfermedad renal crónica, cádigo en tratamiento, ¿qué es TRR? Terapia de reemplazo renal. Ajá, entonces están en diálisis, ¿no? ¿En diálisis o en diálisis, hemodiálisis o en qué están? En cualquiera de las dos, o sea, de hecho viene como variable. Si están en diálisis o en hemodiálisis. O sea, en la maniobra, bien. ¿Y están hospitalizados o no? Pues es que básicamente, pues se supone que sí. O sea, se supone que llegaron por un evento cardiovascular mayor, porque a final de cuentas es retrospectivo. O sea, realmente lo que se ve, pues sí, efectivamente, desarrollaron un evento cardiovascular mayor, se murieron, pues básicamente tienen un evento cardiovascular, ¿no? Entonces, lo que se ve en la maniobra, pues es el tiempo que llevaban en la diabetes tipo 2, el tipo de terapia de reemplazo renal, Espera, los espera, niveles que espera, habían tenido. espera. Tu estudio quiere encontrar cuáles son los factores de riesgo para que unos se mueran y otros no se mueran, ¿cierto? Ajá, Pero eso no significa que todos los pacientes que tengan código 5 se van a morir o les va a dar un evento cardiovascular mayor, ¿cierto? pues no. Entonces tú no los vas a agarrar ya que se murieron, ¿verdad? Ni que vienen por, o sea, por MACE, se hospitalizaron por MACE, sino lo que tú tienes que hacer es agarrar a los pacientes con enfermedad renal crónica, código 5, y seguirlos en el tiempo y ver qué porcentaje, cuál es la incidencia de esa mortalidad, ¿cierto? Ok, bueno, ahí sería prospect, ¿no? Puede ser prospectivo. ¿Cuál es la diferencia de un estudio prospectivo de uno retrospectivo, estimada, ay, ¿quién sigue? Estimado León Pérez Pineda. ¿Cuál sería la diferencia entre un prospe y un retro? Pues eso exactamente, de que en el retrospectivo estoy buscando esos datos en expedientes, en algo que ya pasó, y pues estoy atento a los sesgos que eso conlleva, porque pues no se va a registrar la información como yo lo haría en un estudio Ok, entonces prospectivo, en el cual es para atrás. retrospectivo es en los expedientes. Lo que voy a medir son expedientes. Voy a hacer una corte de expedientes, voy a buscar a todos los pacientes que llegaron con enfermedad renal crónica y voy a buscar cuántos de ellos se murieron en el siguiente tiempo. ¿Y cuándo sería uno prospectivo, Ilse de la Cruz? Pues uno prospectivo es que cuando yo tomo, bueno, recluto la muestra, todavía no ha pasado la maniobra, ¿no? O sea, Entonces, todavía. el prospectivo mide pacientes. El prospectivo no mide expedientes, sino en el prospectivo lo que voy a medir es el paciente. Voy a medir el paciente que todavía está vivo, todavía no pasa la maniobra, y entonces a ese paciente lo voy a seguir. ¿Queda claro esto? Retrospectivo expedientes, prospectivo pacientes. ¿Sí? ¿Sí, Cintia? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ok, Tiene toda la entonces razón. es retrospectivo porque tú vas a ir a los expedientes médicos, vas a encontrar a pacientes, o sea, tu criterio de inclusión es que sean pacientes que acudan a la terapia de reemplazo renal, ¿no? Digamos, a la unidad de hemodiálisis o que estén en la Ok. lista de hemodiálisis y después de eso Ujú. tú lo que vas a hacer es seguirlos en el tiempo, ya sea en el expediente, o sea, aquí sería seguirlos en el expediente, en el tiempo y ver cuántos de ellos murieron. Sí. Como es una corte,
los criterios, la unidad de medición, ¿cuál sería? Como es una corte, ¿cuál sería su unidad de medición? ¿Cuál es la unidad de medición de las cortes? RR. ¿Eh? Ana Cano dice la unidad relativa sería RR, riesgo relativo. ¿Y cuál sería la unidad de medición solamente de la frecuencia? Estimada Valeria García Muníbez. La incidencia. Claro. Entonces, los estudios de corte empiezan con los sujetos que no tienen el desenlace, en este caso no tienen MASE, los va siguiendo en el tiempo a ver cuántos desarrollan MASE, ¿sí? Sí. ¿Cuántos se mueren? Ya sé que ya pasó el evento, pero yo reconstruyo en el expediente y veo cuándo llegó, cuándo empezó con enfermedad renal crónica en el 2005. Y entonces del 2005 el paciente murió hasta el 2015 y ahí tomó el desenlace, ¿sí? ¿Sí, sí? ¿Sí me explicó? Entonces, Sí. la unidad de medición, la unidad de medición de estos estudios es, uno, la incidencia si es que es una corte y el riesgo relativo en caso de que yo quisiera hacer una asociación con alguno de los factores de riesgo. Pero si yo lo puedo hacer también transversal, ¿eh? Yo pudiera hacer el estudio también transversal. ¿Cómo lo haría transversal? ¿Cómo haría este estudio transversal? Bueno, pues agarro a todos los pacientes, ¿no? Agarro a todos los pacientes que estén en un momento dado y veo cuántos de esos, digamos que en un año, en el 2025, rájale, veo cuántos había con enfermedad renal crónica y cuántos murieron, ¿sí? Entonces, una sola medición de cada uno de los pacientes. Lo mejor sería hacer la cohorte de este grupo de pacientes. ¿Queda clarísimo? ¿Sí? ¿Cintia? Sí, Porque, sí, sí, sí. porque fíjate que me entró la angustia de Sí, sí, que, sí, tienes toda de la que, razón. de que fueras a agarrar solamente a los que se Sí, murieron, sí, 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 ¿no? tienes razón. Entonces ya no tengo una variable, ya la mortalidad ya no es variable, ya no tengo el desenlace, ¿sí? Ya no tendría Ujú. el tiempo a muerte. Entonces, este estudio está muy bonito, pero sí requiere esa evaluación, ¿sí? Sí. Perfecto. Bueno, ya tiene la tarea. ¿Alguien le quedó alguna duda de la tarea que van a tener para la siguiente clase? ¿Dudas de la tarea para la siguiente clase? ¿No? Esas. Yo, Ah, perdón. Sí, Miguel. Entonces hacemos la búsqueda y aparte los artículos también los ponemos en la presentación o Sí, ¿qué te parece si ponemos 2 o 3 artículos? ¿Sí? ok, Desglosamos sí, 2 o 3 artículos para ver qué fue lo que salió. ¿Sí? ok. Y lo que yo quiero es que no sale a la primera la búsqueda, hay que estar jugando con las variables, hay que estar buscando. Y entonces, ya cuando en PubMed, en la máscara, me salen, digamos, de los primeros 10 artículos, me salen 2 o 3 que sí me sirven, ya digo, ¿sabes qué? Esta es la búsqueda que yo tengo que hacer, ¿sí? Entonces, es una acción de estar ahí jugando, de estar metiendo cuál es el estado basal, maniobra y desenlace. A veces ocurre, estimado León, que yo tengo que cambiar mi estado basal, ¿eh? Porque encuentro cuáles son los términos más adecuados, los términos mesh, las características. Ya después ya me caso con solo un factor de riesgo. Digo, ya no voy a meter todos, voy a buscar solo uno y ajustar por los otros factores. ¿No? Por ejemplo, el índice neutrófilos linfocito y ajusto por tiempo de diabetes, ajusto por índice masa corporal, por hemodiálisis o por diálisis peritoneal, ¿sí? Sí. Entonces, bueno, pues aquí se acaba la clase hoy, porque yo tengo que ir a otro lado y pero ¿qué les parece si nos vemos, Josué, en la próxima clase? ¿Te parece bien?
¿Sí? Ahorita subo la clase y nos vemos para la próxima. Trabajen mucho, lean mucho, hagan el diseño arquitectónico de los artículos para que no nada más muestren el artículo en copy-paste, sino que hagan un esfuerzo por desglosar los artículos, unos 2 o 3 artículos que fundamenten, que sean los artículos que fundamenten su trabajo. ¿Sale? Buenísimo. Nos vemos, amigos. Chao, vale. Aurea. Entonces, Ahora. Adiós, Bye. doctor. Bye bye. Buena tarde.